Ok, ya estamos grabando, profe. Ok. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por participar en esta nueva pincelada. Esta es la sección, la octava sección. Tuvimos dificultades el lunes pasado, pero esta vez ya hemos encontrado plan B, plan C y plan D gracias a nuestra querida compañera María Alejandra. Entonces, bueno, hoy nos corresponde hablar nuevamente sobre las estadísticas del día. Vamos a hablar sobre un bosquejo. Voy a adelantar primero bioseguridad y protección, un bosquejo muy sencillo para que recordemos la importancia de estas medidas que debemos tener todos, en particular el personal de salud que trabaja con productos biológicos. Y por supuesto, luego nos viene la de nuestra compañera, Cátedra de Medicina del Trabajo, la doctora Marifabrías Tetingeli. Las nubes de Calder que siempre nos acompañan. El Departamento de Medicina Preventiva y Social les recuerda que somos gran parte de las clases de nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, Escuela Luis Racetti. Tenemos 4 departamentos, la cátedra de salud, 4 cátedras, la Cátedra de Salud Pública, la Cátedra de Medicina Legal y de Odontología Médica, la Cátedra de Historia de la Medicina que es junto a ustedes, y la Cátedra de Medicina del Trabajo, que es la cátedra más joven desde 1974, y es la que hoy, en representación de la doctora María Olga Farías, viene a hablar en nombre de todo este equipo de trabajo. Las estadísticas de COVID-19, el mundo y Venezuela. Arrancamos el día de hoy, 5 de agosto, a ver qué está ocurriendo en el mundo. Las fuentes de estadísticas, como siempre, son las fuentes de la Organización Mundial de la Salud y las fuentes oficiales nacionales del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El COVID-19 ya alcanza casi los 19 millones de casos positivos, casos recuperados prácticamente un 56-58%, y los fallecidos ya llegan a más de 700,000 casos, muertes. Dentro de los principales países afectados, vemos que los Estados Unidos ya llega casi a 5 millones de confirmados, y Brasil ya casi los 3 millones. Son 2 países de América del Norte y América del Sur, seguido luego de la India, que tiene prácticamente 2 millones de casos confirmados, y luego Rusia. Si se dan cuenta, los 4 primeros países y el quinto prácticamente se van duplicando. Estados Unidos tiene el doble que Brasil, Brasil tiene el doble que la India tiene el doble que Rusia, y Rusia tiene el doble que Sudáfrica. La mayoría de estos países son países muy populosos. Dentro de estas primeras 15 países también se encuentran México, Perú, Chile y Colombia. Es decir, que Latinoamérica ya tiene, Latinoamérica tiene 5 países incorporados dentro de la lista, y creo que lamentablemente está contribuyendo de una manera muy importante en estos momentos en la epidemia. Tenemos otras áreas del mundo muy afectadas, como Irán, Arabia Saudita y Pakistán. Dentro de las regiones, entonces América ocupa el segundo puesto en lugares en cuanto a las tasas. Dentro de los grupos más afectados vemos la evolución de la pandemia. Ya hemos hablado en otras oportunidades, simplemente les recuerdo rápidamente, la que está en morado de inicio es China, que llega a tener solamente una onda leve epidémica que levanta las alertas mundiales, y para el mes de marzo se levanta la alerta mundial y la epidemia arranca en Europa. Se hace una gran ola epidémica en Europa, y luego sigue acompañada de la gran ola epidémica americana, que es la que mantiene el tope de la epidemia para el día de hoy, abarcando prácticamente la mitad de todos los casos. En estos momentos, la región en morado, que es la región del sureste asiático, viene con mucha fuerza y está ocupando el segundo lugar, y pareciera que pronto va a ocupar el primer lugar. Igualmente, el Sudáfrica viene comportándose de una manera muy importante, y el resto de los países se mantiene igual. La China pareciera que tuviera una segunda ola epidémica que está comenzando ahorita en julio. Cuando vemos todos los países alrededor del mundo, nos damos cuenta que Venezuela está rodeada de todos los países que están en pleno apogeo o grandes números de casos y de muertes. Sabemos que Colombia, nuestro vecino país, está teniendo alrededor de más de 1,000 casos diarios, y está teniendo más de 200 a 300 muertes diarias. Y en nuestro vecino país, Brasil, también frontera con Venezuela, tiene alrededor de 1,000 muertes diarias, y los casos pasan más de 100,000 a la semana.
Tenemos entonces aquí las tasas. Las tasas es la forma de prorratear los países en Sudamérica con sus poblaciones. El primer país, la tasa más elevada sería la Guayana Francesa, luego sería Chile, tercero sería Perú, cuarto Brasil, quinto Bolivia, sexto Colombia y así sucesivamente. Hay unos 4 países que nos encontramos realmente muy alejados de la inmensa mayoría, y en esos está Paraguay, Venezuela, Guyana y Uruguay. En el caso de Venezuela la vamos a estudiar a profundidad en las próximas láminas. Estadísticas de Venezuela. En Venezuela ya alcanzamos los 21.438 casos positivos y los casos recuperados llegan a alcanzar prácticamente un poco por arriba de la mitad. Para los fallecidos, alcanzar la cifra de 187 muertos en total. En los casos acumulados de ayer se sumaron 684 casos nuevos. Vemos que la onda epidémica está en fase ascendente, en crecimiento rápido. Y luego tenemos en los últimos 4 días, en los casos diarios, vemos que hay aproximadamente 750 casos diarios en promedio en los últimos 7 días. Es un número bastante superior al que estábamos viendo en las semanas previas. En cuanto a las muertes, igualmente, vemos que ayer ocurrieron 7 muertes y estos vienen pico ascendiendo de manera importante en los últimos días y tenemos entre 4 a 7 muertes diarias en los últimos 7 días. Interesante, el día de hoy salió una manera de estimar la mortalidad que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud en un brief científico, en un resumen científico del 4 de agosto del 2020. Hoy lo pueden revisar en el boletín 197 del día de hoy de reporte de situación del coronavirus. Cuando ellos hacen el cálculo de la razón de letalidad, es decir, hay varias definiciones, parece que la definición que más se debe usar durante la epidemia en progreso, es decir, en el caso Venezuela, debe ser la razón de letalidad de los casos, que sería el número de muertes por el COVID o COVID-19. El COVID es un término que hemos tratado de implantar, es la sigla en español, la enfermedad por COVID-19, y el número de muertes por el COVID-19 más el número de recuperados por 100. Según esta nueva definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la razón de letalidad, realmente Venezuela tiene 1,2% de letalidad, lo cual es superior al 1% que regularmente sacamos cuando tratamos con todos los casos infectados. En este caso, la mortalidad igualmente, los casos siguen reportándose fundamentalmente en los grupos de edad de los 20 a los 59 años, con 2 colas importantes en los niños menores de 19 años, adolescentes de 10 a 19 y los niños menores de 10 años. Y luego está la otra cola que viene de los 70 hacia arriba. Sabemos que esta cola es la cola de mayor edad que tiene mayor riesgo de morir solamente por el fenómeno de la cronología. En cuanto a la división en hombres y mujeres, los hombres tienen nuevamente una cifra muy superior a las mujeres y allá alcanzan de 12.977 hombres contra 8.461 mujeres. Este comportamiento es parecido al resto del mundo. Las zonas de Venezuela que siguen afectadas, sigue estando el estado Zulia de manera muy importante, el distrito capital y el estado Miranda, y luego los estados fronterizos Bolívar, Apure y Táchira. Donde tenemos crisis asistenciales es en el estado Sucre, están con una dificultad, los centros de salud están saturados de pacientes con COVID-19, el estado Bolívar también tiene grandes dificultades, el estado Zulia, que ya sobrepasó sus capacidades, lamentablemente, y en Caracas y en el estado Miranda todavía estamos a la espera para ver si somos capaces de controlar esta epidemia y reducir los números que están avanzando muy rápidamente. Tengo 2 noticias que darles. Una, en el avance o alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud del 15 de julio de 2020, ya nos hacían mención a la importancia de vigilar a una de las poblaciones vulnerables más importantes de nuestra región, como son los indígenas. Y ya entonces presentaban casos, la preocupación era porque presentaban casos prácticamente todas las comunidades indígenas de Sudamérica. Ya Venezuela, para el día que fue reportado este informe, el 15 de julio, tenía
50 casos confirmados con una muerte en la población indígena. La mayoría de ellos estaban en el estado Bolívar. Vemos aquí cómo el norte de Brasil tiene claramente marcado en las zonas donde están los indígenas Pemone, los indígenas Yanomami y algunos otros grupos indígenas, donde están marcados los mayores riesgos. También tenemos casos en el estado Zulia, no aparecen marcados, en Amazonas y el del Tamacuro con la comunidad de los Guadaos. El otro motivo de preocupación, ya tenemos varias semanas haciendo con justicia la necesidad de llamar la atención, es que ya más de 40 de la salud han muerto por COVID en el país. La mayoría de ellos han sido médicos, la mayoría de ellos han ocurrido en el estado Zulia, que es el estado que más ha sufrido con la epidemia. Entonces llamamos una vez más a través de los lineamientos generales para el manejo de la pandemia de COVID-19, que fueron hechos por tanto la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Academia Nacional de Medicina, el Instituto de Medicina Tropical con toda la Universidad Central de Venezuela, las sociedades científicas como la Sociedad de Infectología, también seguramente la Sociedad de Pediatría y Puericultura, de la Salud Pública y también la Alianza, de la Alianza para la Salud. Tenemos entonces que se le exige al gobierno que primero establezca una política comunicacional de prevención a la enfermedad que vaya dirigida a todos los grupos de riesgo y vaya dirigida a todas las personas, incluyendo a todos los discapacitados y particularmente a las poblaciones más depauperadas, más vulnerables. También dentro de este documento que suscribimos, exigimos al gobierno nacional que debe insistir en el número de pruebas. El número de pruebas es insuficiente y no solamente el número de pruebas es insuficiente, sino que el laboratorio está centralizado y requerimos que se descentralice, que hayan laboratorios en todo el resto del país de manera tal de poder tener la respuesta más oportuna. El retraso es muy importante y esto hace que los números tengamos dudas porque pensamos que hay un subregistro o un retraso en la información de al menos 1 o 2 semanas. También se le ruega al gobierno nacional que cumpla con su obligación de entrega de los equipos de protección personal a todo el personal. Estamos viendo cómo en numerosos establecimientos de salud, ambulatorios y hospitales, el personal de salud está con equipos insuficientes, no tiene los insumos necesarios para el manejo básico de la higiene en los lugares y no puede proteger a los pacientes. Creemos que protegiendo al personal de salud, protegemos a la población y así sentimos. También exigimos que debe estar nuevamente el boletín epidemiológico semanal y un boletín especial que sea con mucho más datos específicos con respecto a COVID-19. Les recordamos a todos, y aquí sí hago un anuncio porque sé que varios médicos participan junto a todas estas conferencias y pinceladas para la salud. La SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela ha hecho un esfuerzo importante por prestar un servicio muy importante en estos momentos. Los invito a que nos tomen el número 0212-3135-660, donde más de 25 médicos muy bien preparados, egresados de la escuela Luis Racetti, estarán detrás de una línea telefónica dándole a las personas las indicaciones de lo que debe hacer en caso de presentar sintomatología o tener dudas o preguntas con respecto a la actual epidemia. Los invitamos a distribuir este número, este teléfono. Es una contribución muy importante que está haciendo la Universidad Central de Venezuela para con todo el pueblo venezolano, y sé que en estos momentos muchísima gente tiene dudas y necesita llamar, y este es un número que pueden llamar con toda confianza. Entonces, nuevamente, el Departamento de Medicina Preventiva y Social, Escuela Luis Racetti, Facultad de Medicina, están muy agradecidos en nombre personal y en nombre de todos los profesores para continuar con estas pinceladas. Así que bueno, en estas pinceladas de bioseguridad y referencias, voy a hablar entonces rápidamente de un poco de bioseguridad y algunas referencias que he conseguido a través de las páginas y los portales de las organizaciones Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que yo creo que vale la pena que revisemos para poder emitir consejos y dar conclusiones mucho más
de documentos técnicos, en particular para nuestros estudiantes, en particular para nuestros médicos, para nuestros profesores que están acompañándonos el día de hoy. Es bueno revisar todas estas orientaciones técnicas a través de los documentos técnicos de la Organización Mundial de la Salud, y vemos el concepto de bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2005, es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a lo que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Por supuesto, en este momento el riesgo que más nos llama la atención es el riesgo biológico. Sin embargo, bueno, sabemos los riesgos químicos que existen en el lugar de trabajo y, por supuesto, todos los riesgos físicos a los cuales está sujeto cualquier personal que trabaje en el área de la salud. Los principios de bioseguridad, universalidad, es para ser aplicados por todo el personal que trabaje dentro de las áreas de salud. El uso de las barreras, eso va desde los dispositivos personales, los tapacaras, ¿cómo se llaman? Las caretas, o los tapabocas, o las mascarillas, o inclusive las barreras acrílicas que colocamos entre los espacios para poder surtir como métodos de barrera. También existen todo lo que tiene que ver con la eliminación del material contaminado. Esto es interesante verlo porque muchas veces nos olvidamos de todos los residuos que pueden potencialmente no solamente contagiar el personal, del obrero que recoge todos los materiales ya una vez contaminados, sino que además tenemos que pensar a dónde van a ir finalmente todos estos elementos, y vimos cómo en el gobierno nacional, a través de su nueva logística de aislar a los pacientes en el poliedro, también adquirió entonces, no solamente para ese lugar, sino para muchos otros lugares, unos hornos para eliminar todo el material contaminado con COVID-19 que está en muchas otras áreas del país. Creo que los hospitales requieren eso, y eso es un elemento que no se había considerado previamente. Creo que es un buen momento para acordarnos y recordar. Dentro de los niveles de bioseguridad se detallan 4 niveles para todos los agentes biológicos. Estábamos hablando ya directamente de los agentes biológicos. Los laboratorios, los establecimientos de salud son los que estamos mucho más expuestos. Cada uno de ellos debe continuar y debe seguir con estos niveles de seguridad. Los niveles de bioseguridad tienen 4 niveles. El nivel 1, para aquellos agentes que tienen poca probabilidad de provocar enfermedades en los seres humanos o animales. El nivel de bioseguridad 2, aquellos patógenos que pueden producir enfermedades humanas o animales, pero que existen muchas medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado en el laboratorio y la comunidad. El nivel de bioseguridad 3, agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o en el animal, y que a pesar de que existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces, también pueden ser propagados y causar epidemias. Dentro de estos niveles de bioseguridad se encuentra el COVID-19, y es importante entonces que contemos con todas las medidas de bioseguridad para un nivel 3, porque ese es el que nos recomiendan por la condición específica del COVID-19. El nivel de bioseguridad 4 son patógenos aún muchísimo más graves, como pueden ser el ébola, inclusive el polio, la viruela, que está todavía trabajándose en ciertos laboratorios y que no debería correr el peligro de salir fuera de esos ambientes de trabajo, y que requieren niveles de bioseguridad realmente importantes, con trajes muy especiales que permiten a que la gente pueda estar en esos lugares sin correr peligro. También tenemos aquí un documento nuevo que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud. Creo que vale la pena que todos los que estamos trabajando en el área de salud lo leamos con cuidado, que es la transmisión del virus SARS-CoV-2, repercusiones sobre las medidas de precaución, sobre las precauciones en materia de prevención de infecciones. Entonces aquí vemos todos son los mecanismos, y aquí en este documento aparece nuevamente la posibilidad no solamente de la transmisión por el contacto directo con los enfermos infectados con el virus, sino también la posibilidad de la transmisión aérea. Es decir, que el virus se mantenga suspendido en microgotículas en el aire y que pueda contagiar a los demás.
y esto nos obliga a todos al uso de los tapabocas bien usados, que nos tape fosas nasales, boca, toda la cara en la medida de lo posible, aprender a usarlo correctamente y disminuir el riesgo de la transmisión aérea, incluyendo esto fuera del ambiente laboral, fuera en la calle, donde también existe la posibilidad, que estamos a una distancia menor de 2 metros, de poder caer en la transmisión aérea. Luego tenemos el equipo biomédico para manejar los casos de COVID. Esto justamente para el personal de salud, herramientas de inventario, bien interesante que lo revisen, que lo vean y podemos revisar este tópico y tratarlo en un futuro. Nuevamente, muy agradecidos a todos. Al final podemos conversar un poco con la doctora Mari Farías de Tinguely, quien ahorita nos va a dar su charla, su conferencia sobre teletrabajo. La doctora María Farías de Tinguely es docente de la Cátedra de Medicina del Trabajo de nuestra escuela Luis Racetti del departamento. Ok, entonces te doy a ti el mando, María Alejandra. Sí, profe, la doctora María escribió por el chat que está conectada desde la cuenta de su esposo y que quisiera tratar de dar la presentación. Ok. Sí. Perfecto. ¿Tú la manejas? Muy buena exposición, colega Ríquez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su inquietud, su compromiso de participar en estas actividades formativas. Hoy estaremos conversando un poco sobre el teletrabajo y su impacto en la pandemia, durante la pandemia. Voy, profe, un chancecito para abrir la presentación. Si me pueden pasar la diapositiva. Sí. Un momentito, profe. Ajá. ¿Cómo no? Sí. Bueno, como decía el doctor Ríquez, el tema con el contagio del COVID en el equipo de salud en el país es un tema complicado por muchas veces la falta de equipos de protección personal, el problema del suministro del agua, entre otros. Ya estamos poniendo su presentación, profe. La siguiente. Siguiente. Doctora. Sí, la siguiente. Traten de... Ok, comenzamos. Entonces, el término teletrabajo fue acuñado por Jack Mills, un físico, en el año 1973, como una medida de mitigar el impacto negativo de la crisis petrolera en la empresa aseguradora. El teletrabajo se ha extendido desde entonces y mayormente a partir de la década de los 90 con la expansión de la telemática y el Internet. Los países más desarrollados económica y tecnológicamente tienen una penetración de el teletrabajo variable entre España y Estados Unidos respectivamente en estos porcentajes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Profe, Sí se escucha. Sí se escucha, pero se corta bastante. ¿Le parece si
si ponemos el audio que nos mandó para que se escuche mejor, porque se escucha bastante entrecortado. ¿Cómo no? Sí. No te escucha, Yo Mari. estoy Mari aquí en Olga, el... no te escuchas bien. Vamos a mejor poner Ok, la grabación porque te bueno, escuchas muy de entrecortada. acuerdo. Uy, muy bien, yo te llamo y hablamos ahorita, pero está muy entrecortado, ¿oíste? Adelante, ponga la grabación, por favor. Ya la Al voy a final poner. vas a estar junto a nosotros con la presentación. Ok, estoy de acuerdo, está muy bien. Ok. Ok. Andrés, si quieres, vamos a empezar otra vez desde la primera diapositiva. Eso, perfecto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y mi agradecimiento por participar en esta actividad formativa. Les habla la doctora Mari Farías de Tangling, profesora de la Cátedra de Medicina del Trabajo de la UCB. Y hoy estaremos conversando sobre el teletrabajo y su impacto durante la pandemia. Siguiente. El término de teletrabajo fue acuñado en 1973 por el físico Jack Mills como una estrategia para mitigar el impacto de la crisis petrolera sobre una empresa aseguradora. Este teletrabajo se ha extendido mayormente desde la década de los 90 con la expansión de la telemática y el Internet. Los países más desarrollados económica y tecnológicamente, tienen penetración entre el 5 y el 20%, como por ejemplo España y Estados Unidos respectivamente. Siguiente. Muchas organizaciones llevan años teletrabajando como alternativa en diferentes países, pero la cuarentena del COVID-19 ha obligado a todas las empresas en general a depender del teletrabajo para mantener su operatividad. Por lo tanto, el teletrabajo pone a prueba el nivel de digitalización y adaptación a las nuevas tecnologías por parte de las empresas y la resiliencia de los trabajadores para adaptarse a estas nuevas circunstancias de aislamiento social durante la cuarentena. Siguiente. En Europa, Suecia, Holanda y Luxemburgo son los países que más alta tasa de implementación del teletrabajo tienen, pero aún pueden mejorar estas cifras. En América Latina, Brasil y Argentina tienen casi el 10% de su población económicamente activa teletrabajando. En Venezuela desconocemos a ciencia cierta las cifras del teletrabajo. Durante esta pandemia surgió la normativa de responsabilidad social ante la pandemia denominada coronavirus, el 1 de junio del 2020 aquí en Venezuela, donde se establece la responsabilidad social y se insta, entre otras cosas, a los empleadores a implementar el teletrabajo. Siguiente. ¿Pero qué es el teletrabajo? El teletrabajo viene siendo una forma flexible de la organización del trabajo, que consiste en el desempeño de la actividad profesional a distancia mediante la utilización de las TICs en el domicilio del trabajador o trabajadora o en lugares o establecimientos ajenos al empleador, también llamado teleworking. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Siguiente. Por lo tanto, la persona que realiza sus labores profesionales en la modalidad de teletrabajo es el teletrabajador. Y para llevarlas adelante necesita contar con un servicio digital con conectividad a Internet. Siguiente. Existen diferentes tipos de teletrabajo.
Primero, en base a la existencia o no de contrato. Cuando no existe un contrato con régimen de dependencia, sería un trabajador independiente contratado por honorarios profesionales para realizar proyectos o actividades laborales puntuales. Cuando se denomina bajo régimen de dependencia, es el teletrabajador que forma parte de la plantilla de la empresa y debería contar con los mismos requisitos, con los mismos beneficios contractuales que aquel trabajador que se encuentra laborando presencialmente en las instalaciones de la empresa. Algunos ejemplos del teletrabajo serían los programadores, los agentes de seguro, redactores, traductores y vendedores que desarrollen sus actividades en Internet. Siguiente. Además, dependiendo de la sede donde se efectúe el teletrabajo, este puede clasificarse en otras 3 modalidades, como domiciliario, efectuado desde la residencia del trabajador, móvil, cuando unos días el empleado trabaja en su domicilio y otros en la oficina, o se puede llamar también como suplementario. O el tipo telecentro, cuando se destina una oficina secundaria para que los trabajadores realicen algunas actividades fuera de la sede central de la empresa. Siguiente. También la modalidad del teletrabajo se puede dividir en offline. Cuando el teletrabajador se le designan unas actividades por objetivos y se entrega en un plazo de tiempo estipulado, y durante ese periodo él está desconectado. U online, en el cual el trabajador realiza sus tareas como si se encontrara dentro de la empresa, siendo controlado por un dispositivo presencial informático. Y a la vez, esta puede ser de 2 maneras, como one-way line, o sea, unidireccional, donde el teletrabajador envía información al servidor de la empresa o a ciertos agentes de la empresa en un solo sentido, o colaborativo bidireccional. Siguiente. También los teletrabajadores pueden usar las tecnologías de la información de manera puntual y la comunicación o en su totalidad. Según el criterio temporal, el teletrabajo se puede clasificar a tiempo parcial o a tiempo completo. ¿Dónde se realiza mayormente este teletrabajo? En la mayor parte de los casos, en el comedor del hogar, del domicilio del trabajador. En segundo lugar, en una oficina o sala acondicionada para ello. Y en tercer lugar, en el living de la residencia del trabajador. En Venezuela no contamos con una legislación sobre el teletrabajo. Siguiente. Recapitulando, las características del teletrabajo serían 3. Primero, contar con el elemento técnico de la utilización de las tecnologías de la información. Segundo, el elemento locativo o de lugar, es decir, fuera de las instalaciones de la empresa. Y el elemento temporal, que es decir, el hábito y la preponderancia en la prestación del servicio con el régimen de trabajo a distancia. Siguiente. Esto no implica que el trabajador no va a cumplir con su horario, porque existen software que controlan el tiempo que el trabajador se conecta, u otras opciones más flexibles en las cuales existe plataformas de colaboración online entre empleados que pueden desarrollarse durante la jornada laboral. Y la empresa debe proveer a sus empleados de este material y la formación para realizar sus labores fuera de la oficina. Siguiente.
Aquí podemos ver ejemplos de estas aplicaciones que permiten el trabajo colaborativo e igual el monitoreo en tiempo real de las actividades del teletrabajador. Siguiente. Pero ¿cuáles deben ser las características del teletrabajador para poder desarrollar exitosamente sus tareas a distancia? Tener la capacidad de ser emprendedor, autonomía frente a los problemas, o sea, capacidad resolutiva, ser perseverante, tener disciplina y orden, ser oportuno para entregar las tareas o los proyectos solicitados, proactividad y compromiso con la empresa, obviamente además el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías. Siguiente. ¿Y cuáles son las responsabilidades del teletrabajador? Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por la empresa para salvaguardar la información y la confidencialidad, los equipos informáticos y las otras herramientas bajo su responsabilidad, e informar de fallos o extravíos lo más pronto posible al empleador. Cumplir con su jornada laboral, estando a disposición, obviamente, a distancia, de manera efectiva. Siguiente. De acuerdo a Jack Mills, existen 5 reglas de oro para teletrabajar. Fuerte automotivación, autodisciplina, competencias y preparación, flexibilidad y espíritu de innovación para adaptarse. Y establecer formas de socialización como a tiempo parcial, trabajar a tiempo parcial en casa, tener centros de teletrabajo o encuentros entre teletrabajadores y clientes. Siguiente. Las ventajas y las desventajas del teletrabajo. Entre sus ventajas podemos contar decidir cuándo y dónde teletrabajar. Tener autonomía laboral para resolver los inconvenientes que se presenten, para la empresa un aumento de la productividad, atracción del talento que no quiera trabajar de manera presencial, aumento del tiempo libre al evitarse los desplazamientos, inclusión de las personas con discapacidad, ahorro en gastos de desplazamiento y ropa, desaceleración del ritmo de vida y por ende del estrés. Pero la otra cara de la moneda son las desventajas, como por ejemplo la ambigüedad horaria y temporal. A veces es difícil desconectarse, conflictos de rol, si las tareas no han sido bien delimitadas, aislamiento social, si no existe una comunicación constante con la empresa, por lo tanto existiría un bajo feedback en ese caso, sobrecarga laboral, conflictos familia-trabajo, costos en gastos de implementación, bien sea por parte del teletrabajador o por parte de la empresa, y el tecnoestrés al verse el trabajador sometido a diferentes dispositivos tecnológicos que deben funcionar para poder sacar adelante exitosamente sus tareas. Siguiente. Entonces, las ventajas y retos, por un lado, para las empresas, mejora la productividad y un ahorro de costos bastante alto, pero los riesgos de seguridad y la limitación de los dispositivos no autorizados también son de importancia a considerar. Siguiente. Por lo tanto, para que el trabajo se pueda implementar de manera exitosa, deben existir convenios para teletrabajar. Una decisión consensuada entre la empresa y el teletrabajador, los acuerdos referidos al teletrabajo deben garantizar el derecho a volver al puesto de trabajo en un futuro,
Me refiero a la forma presencial si alguna de las dos partes lo necesitara. Y si el teletrabajo no está incluido en la descripción inicial de ese cargo o de ese puesto de trabajo, la decisión de pasar, de regresar, debe ser reversible. Siguiente. Por lo tanto, tal como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, su reversibilidad debe haber reversibilidad y alternancia con la modalidad presencial. Derecho a la desconexión, se pueden tomar medidas técnicas y organizacionales para ello. Debe haber un límite real de la jornada de trabajo y de los descansos. Deben haber acciones positivas para garantizar la actividad sindical, entre otras cosas, para evitar que el teletrabajo se convierta en una forma de precariedad laboral. La determinación también legal de las condiciones de seguridad y salud para efectuar las tareas, contemplando los costos pertinentes que esto conlleva al empleador. Siguiente. Entonces, ¿cómo se puede adaptar al teletrabajo? Con una comunicación continua con la empresa para evitar la desmotivación por aislamiento del trabajador. Para mantener la calidad del trabajo hay que establecer metas y tareas y objetivos por periodo de tiempo. Pero un peligro del teletrabajo que hay que tomar en cuenta es que muchos empleados sienten que nunca terminan de trabajar. Por eso pareciera necesario por salud laboral incluir en contratos o convenios colectivos el derecho a la desconexión del teletrabajador de todos los dispositivos electrónicos, incluyendo el teléfono personal. Siguiente. En Venezuela se requiere una ley especial para el teletrabajo, como ya existen en Colombia, Argentina o Chile. Aquí podemos tener aproximación, digamos, al teletrabajo a través de las diferentes leyes que contamos en nuestro marco legal. Podemos acercarnos, pero ninguna lo trata específicamente. Entre ellas tenemos la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, la LOCSIMAT, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley sobre protección a la privacidad de las comunicaciones, Ley de los mensajes de datos y firmas electrónicas, Ley especial contra delitos informáticos y los convenios internacionales sobre el trabajo, como el 177 sobre el trabajo a domicilio, entre otros. Siguiente. Las recomendaciones para implementar el teletrabajo transitorio, por ejemplo, en esta época de pandemia, serían establecer claramente la temporalidad, la duración, el horario de trabajo y los días laborables. Un ámbito espacial, o sea, el espacio a utilizar o el ambiente dentro del hogar, y hacer un levantamiento o identificación de los riesgos en el lugar de trabajo en el hogar. Realizar posteriormente, darle la información y la capacitación al trabajador, suministrar el equipamiento y el soporte técnico, lo cual lo debe realizar el empleador, establecer unos métodos de trabajo claros con sistemas de reporte y comunicación, estableciendo cuáles son los niveles de los mandos. Y para implementar el teletrabajo se debe intentar hacerlo para todos los cargos menos críticos o de segunda línea, como por ejemplo los de soporte, los administrativos. En esta época de pandemia se deben evitar las reuniones presenciales de más de 5 personas. Sería lo recomendable. Siguiente. Entonces, el teletrabajo en la pandemia, debido a esta alerta sanitaria producida por el COVID-19, la transición se ha realizado en un muy breve periodo de tiempo, lo cual no ha permitido la adaptación progresiva, y no disponemos en muchas ocasiones de los medios necesarios para favorecer la adaptación al puesto de trabajo y que las condiciones sean más favorables. Siguiente.
Un estudio realizado por los auditores KPMG 2020 acá en Venezuela estimaron que antes de la pandemia casi el 68% de nuestras empresas carecían de una política de teletrabajo. Por lo tanto, debieron hacer múltiples ajustes para adaptarse a esta nueva realidad, incluyendo en la cancelación de proyectos, incrementos salariales, anticipos por vacaciones y reajuste de las remuneraciones. Solo un 31% ha mantenido el negocio ordinario y 36% las remuneraciones de sus empleados. En Internet, el Internet en Venezuela parece ser un enemigo del teletrabajo. La mayoría tiene una velocidad de descarga del Internet de 1 mega o menor, cuando el estándar internacional es de 4 megas. Pero no solo el Internet, sino el servicio eléctrico. La primera vez que intentamos transmitir esta actividad hace 2 días, tuve un apagón de luz. Pensaba y no pudo culminar exitosamente. Siguiente. ¿Cuáles son los riesgos vinculados al teletrabajo? Riesgos para el teletrabajador. Primero, el riesgo disergonómico, que está relacionado con las dimensiones y el diseño del puesto de trabajo, las posturas que el trabajador efectúa y los movimientos repetitivos, lo cual puede conllevar a trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual, sedentarismo, entre otros. Con afectación de dolores musculares cervicales, hombros, etc. En cuanto al riesgo psicosocial, tenemos la doble presencia, el aislamiento, sentir o percibir menos apoyo por parte de la organización y realizar largas jornadas de trabajo, lo que lleva al tecnoestrés, tecnofobia, tecnoadicción, fatiga mental, ansiedad, puede haber un ciberacoso, sobrecarga de trabajo. Estos serían los dos principales, a mi manera de ver, los dos principales riesgos que estarían afectando actualmente a los trabajadores, teletrabajadores, incluyendo el miedo al contagio. Además tenemos el riesgo físico, el riesgo biológico y el aspecto legal, con la dificultad para diferenciar entre lo que sería un accidente laboral o de trabajo y un accidente común. Tenemos que las dimensiones del puesto de trabajo, como las posturas que adquiere el trabajador y los alcances para realizar estas actividades, pueden determinar la existencia o no de trastornos musculoesqueléticos. Por lo tanto, se recomienda mantener el área de trabajo limpia y ordenada, realizar ejercicios de estiramiento de cuello, hombros, brazos y piernas, ejercicios visuales y efectuar pausas de 5 minutos por cada hora de trabajo. Siguiente. En cuanto a los factores psicosociales, tenemos que hay muchos factores que pueden estar influenciando negativamente y transformándose en factores de riesgo, como por ejemplo, falta de desarrollo en la carrera, un estilo de liderazgo inadecuado, la turnicidad para aquellos trabajadores que laboran con empresas, teletrabajan con empresas con diferencia horaria, las deficiencias de definiciones de rol, la falta de comunicación o la formación tanto en la nueva forma de trabajar como en las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Por lo tanto, vemos que el sedentarismo y entre los factores psicosociales, el tecnoestrés, pueden afectar la salud tanto física como mental del trabajador y alterar su alimentación y sus hábitos. Siguiente. Entonces, el panorama del riesgo psicosocial
En este caso es importante recordar que con o sin pandemia existen. Lo que ha cambiado son las condiciones y la forma de trabajar. Los trabajadores deben cumplir con protocolos de bioseguridad más estrictos en todas las empresas. El riesgo biológico inminente ha condicionado que se adopten medidas de teletrabajo, trabajo presencial y semipresencial. Y esto a su vez ha originado el surgimiento de un nuevo factor de riesgo, y es la aparición de la violencia contra la mujer. De acuerdo a la ONU Mujeres, el coronavirus golpea 3 veces a las mujeres: por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar de otros. El convenio 190 de la OIT del 2019 se aplica a la violencia y el acoso que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Importante a tener en cuenta. El teletrabajador, en cuanto al panorama del riesgo psicosocial, tiene una mayor vulnerabilidad de los siguientes riesgos psicosociales: sobrecarga de trabajo, la ambigüedad y el conflicto de rol, exceso de exigencias psicológicas, bien sea por el volumen y la calidad o la complejidad del trabajo que debe realizar, el aislamiento por la ausencia de relaciones interpersonales, ausencia de liderazgo, si no hay una comunicación interactiva entre el ente supervisor y el teletrabajador, conflictos, familia-trabajo, que es mayor en mujeres, hasta un 68% se ha descrito en estos casos, porque el teletrabajador está en su casa compartiendo los 7 días, las 24 horas de los 7 días a la semana de la pandemia con su familia. Entonces esto puede generar algunas consecuencias, como es la adicción al trabajo, los trastornos emocionales y psicológicos, un bajo sentido de pertenencia con la organización y trastornos del sueño. Siguiente. En una encuesta realizada en Chile en este año 2020, se identificaron las dificultades del teletrabajo en la pandemia. ¿Qué aspectos de la vida se han visto negativamente afectados? La capacidad de relajarse y desconectarse mentalmente de temas laborales, angustia y soledad, salud mental, hábitos alimenticios y la salud física, los ciclos del sueño y las relaciones interpersonales. Siguiente. Igualmente, las dificultades principales del teletrabajo han sido, en orden decreciente, el aumento de los quehaceres del hogar, el aumento de las horas de trabajo, la convivencia con los familiares o con los cohabitantes, las distracciones producidas por hechos noticiosos relacionados con la contingencia, no contar con los espacios y con las herramientas adecuadas para realizar el teletrabajo, la sensación de aislamiento, manejar una cantidad de información laboral que se comparte por múltiples canales, y la coordinación con el resto del equipo del equipo de trabajo, y no contar con la información suficiente debido a las dificultades para comunicarse, que aquí en Venezuela pues sería un poco más de mayor impacto. Siguiente. Entonces, resumiendo, la importancia del teletrabajo es favorecer el equilibrio entre la vida personal y profesional del trabajador, del teletrabajador, reducir los costos para las organizaciones, permitir maximizar el rendimiento y mejorar la calidad de vida, y eliminar la exclusión de las personas discapacitadas con barreras urbanísticas, arquitectónicas, de transporte, etc. Siguiente. Entonces, la prevención en el teletrabajo se inicia contratando al aspirante más idóneo en base al perfil del teletrabajador, estableciendo un contrato de trabajo en términos claros, inducción y formación en el cargo, suministrar al empleado las herramientas y equipos necesarios y evaluar las condiciones del espacio en el hogar a ser utilizado como oficina, medio ambiente y equipamiento. Siguiente.
existiendo una comunicación asertiva y positiva con el liderazgo gerencial, una comunicación y formación en la nueva forma de trabajar, y en salud y seguridad en el trabajo, con promoción de la salud y prevención de los comportamientos negativos, de afrontamiento ante el aislamiento social, con la existencia de apoyo social y psicológico, empatizando con el sentir del trabajador, garantizando la estabilidad laboral. Siguiente. Por lo tanto, consejos prácticos para el teletrabajo, trabajo remoto: transforma, organízate, comunícate, cuida tu alimentación y muévete. Recomendaciones que las empresas pueden dar a sus teletrabajadores: protegerse en relación al contacto y apoyo social, relajar su cuerpo, pedir consejos y ayuda profesional, evitar la sobreinformación y desinformación, centrarse. Y por su atención, muchísimas gracias. Aló. Estoy escuchando. Mari, ¿estás escuchando, no? Sí, estoy escuchando y estoy viendo si tienen inquietudes y preguntas. Bueno, estoy abierta a las participaciones. Como vimos el teletrabajo ha sido una forma particular de ingresar al mundo productivo. Por ejemplo, las mujeres que tienen niños y no cuentan con una persona que que la ayude, o no tengan con quién dejarlo. Por lo tanto, en esta situación de pandemia se agudiza la atención a la vida familiar, el trabajo, y más aún con las complicaciones para la comunicación. Además, en este año, ¿me escuchan? Sigue En adelante. En este año se hizo una encuesta por LinkedIn en España para ver cuál habría sido el impacto mayor de los teletrabajadores durante la pandemia, determinándose que el 63% se veían afectados por la ansiedad y el estrés, en contra de un 52% que refirieron, de 2.000 personas encuestadas, que había mejorado el hecho de compartir y comunicarse con su familia, con su núcleo familiar, estando en aislamiento. De igual manera, también doctora Mari. en Venezuela, Doctora Mari. Mari. Bueno, lamentablemente la voz nuevamente se ve entrecortada. Les recuerdo que la profesora María Olga Farías se encuentra en la ciudad de Maturín en este momento, y allá tienen bastantes dificultades con internet, quizás aún más que nosotros en Caracas. Teníamos algunas preguntas. Yo fui una de las personas que tenía bastantes dudas y preguntas con respecto a algunos comentarios que nos hizo la profesora Mari.
No sé si ella María Alejandra, si ves que se conecta a ella, me dices. Ok, profe, María lo voy a Alejandra, revisar. revisa para ver si se ha podido conectar otra vez, No, porque hay algunas preguntas que nos hizo, comentarios y preguntas que nos han hecho algunos profesores. no se ha podido conectar, profe. Me imagino que se le cayó el internet porque se estaba escuchando bastante mal. Bueno, ella estaba realmente, como todos vimos, súper interesada. La conferencia fue realmente muy instructiva. Todos hemos comenzado a hacer teletrabajo o estamos estudiando a distancia. Y las que ella nos presentó son prácticamente las mismas, porque todos, primero que tuvimos que avanzar de una manera muy rápida en todo lo que tiene que ver teletrabajo y educación a distancia en Venezuela, forzado por esta situación de cuarentena obligatoria que tenemos. Y dos, el enemigo número uno, como estábamos escribiendo en el chat, definitivamente es la conectividad. Los servicios de Internet en Venezuela, por regla general, el público que es de CanTV es muy pobre y ha fracasado mucho y nos mantiene prácticamente incomunicados, más allá de aquellos que tengan suerte y lo mantienen en línea. E inclusive muchos privados también están fracasando. Es muy difícil. Aquí hacen algunas preguntas, yo no sé si ella se logró conectar, pero las voy a dejar en el aire para todo. Mirna Sánchez ha contribuido bastante y nos hace varias preguntas aquí, varios comentarios. Entre ellos nos dice si hay alguna diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto. Y luego nos hace comentarios Mirna que nos sugiere hablar sobre telemedicina. Luego tenemos a la doctora Keila, que nos habla sobre una observación que hace que en el tema del teletrabajo, el uso de la electricidad y todos los equipos, la infraestructura prácticamente, está a cargo del empleado, él es el que paga. Entonces eso supongo yo, o aquí estoy especulando, que implica necesidad de mejores sueldos para que la persona con esos equipos para que pueda estar con toda la estructura en su casa para poder prestar ese servicio. El enemigo número uno nos dice aquí el doctor Aquiles Salas, también para lograr adecuadamente la educación no presencial. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Mari? Se está conectando al audio de la videoconferencia, profe. Todavía no lo... Ya, ahorita sí lo debería escuchar. Profesora Mari, ¿nos escucha? Ahí está. Hola Mari, bienvenida nuevamente. Se queda muy cortada. Bueno, voy a seguir hablando para ver. Ajá. Muy Creo buena que... tu conferencia, Mari. Bastantes preguntas aparecieron por aquí. Ajá, Rapidito, dime. Sí, rapidito ok. para ver si nos ayudas. Uno, Sí. ¿qué Ajá. diferencia hay entre teletrabajo y trabajo remoto? ¿Ok? Otra pregunta, espérate, otra pregunta. Hacen una observación que me parece muy importante. Condensado el trabajo en la casa, con la educación de los hijos, con las tareas del hogar, con las actividades familiares y de recreación. ¿Qué sugieres? ¿Qué nos dices tú con tu experiencia como médico laboral? Otra pregunta rapidito. ¿Qué puede hacer el trabajador cuando está a cargo del consumo de electricidad, de los equipos y del puesto de trabajo? ¿Cómo se puede compensar eso? ¿Qué recomiendas? Otra pregunta. Doctora, ¿conoce alguna experiencia en telemedicina, teleconsultas médicas? Ahí la dejo, varias preguntas. Aproveche su tiempo, doctor. De un que debe facilitar determinar